La Fiscalía de Bolivia acusó de terrorismo al expresidente Evo Morales y pidió su detención por el llamado caso Audio, en el que se le atribuye la orden de bloquear ciudades durante el caos social producido por la suspensión de las elecciones de octubre pasado. Tenemos reporte desde La Paz. Confirmados los movimientos en el gobierno francés. Emmanuel Macron mantuvo sin cambios a sus ministros de Finanzas y de Asuntos Exteriores, pero hizo relevos en Interior, Justicia y Cultura, y se incluyeron enfoques de reactivación post-pandemia en varias carteras. Tenemos reporte desde París. Y el séptimo arte se despide del compositor italiano Ennio Morricone. Su trabajo llenó de emociones sonoras el cine y la televisión con cientos de composiciones. Falleció a los 91 años y será recordado por su intervención en filmes de Sergio Leone, Brian De Palma y Quentin Tarantino, entre muchos otros. Estamos con ustedes para actualizar la información más importante de América Latina y el mundo. Mi nombre es Ángela Gómez. Bienvenidos. Iniciamos este informativo con noticias desde Bolivia. La Fiscalía de ese país emitió una acusación formal por supuestos delitos de terrorismo contra el expresidente Evo Morales, quien se encuentra en Argentina. Los detalles los tiene nuestra corresponsal en La Paz, Mary Vaca. Mary, Evo Morales es investigado en el denominado caso Audio por una grabación telefónica en la que una voz que se le atribuye al expresidente insta a bloquear las calles durante el conflicto político y social que atravesó el país de octubre a noviembre del año pasado, cuando se suspendieron las elecciones. Háblenos de esta acusación de terrorismo en ese contexto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto quiere decir que a partir de hoy el expresidente Evo Morales está formalmente acusado de terrorismo, un delito que en Bolivia se sanciona con penas que van desde los 15 hasta los 20 años de prisión. Esto quiere decir también que ha acabado la etapa de investigación y que se va a iniciar el juicio en contra del exmandatario. La Fiscalía ha señalado que ha establecido que el expresidente ha sostenido 3 comunicaciones telefónicas con el dirigente Faustino Yucra y en una de esas le habría instruido que bloquee el acceso a las ciudades para que no ingrese comida. Por otro lado, debo comentarles que uno de estos audios ha sido enviado a Colombia para que expertos del Ministerio Público de ese país establezcan si realmente es la voz del expresidente. El informe indica que es altamente probable que sea la voz de Evo Morales y este es el máximo nivel que se establece en este tipo de análisis. Mary, además, la Fiscalía está pidiendo detención preventiva para Morales. Sin embargo, ¿qué tan factible es que eso se cumpla? Es muy poco factible, Ángela, porque hay que tomar en cuenta que el expresidente Morales es un refugiado político en Argentina y goza de la protección del gobierno de Fernández. De hecho, el gobierno argentino considera que Morales ha sido víctima de un golpe de Estado en Bolivia y por eso no es probable que él sea detenido. En todo caso, sí existe un acuerdo de extradición entre Bolivia y Argentina que casualmente ha sido firmado y ha sido ratificado por el expresidente Morales, pero este acuerdo establece que en caso de que el acusado esté refugiado, no procederá la extradición. Por eso les comentaba que es muy poco probable que Morales sea detenido. Además, hay que recordar que esta ya es la segunda vez que las autoridades piden su detención. La primera vez sucedió en diciembre y ahora lo hacen nuevamente en el marco de la acusación formal por el caso de terrorismo. Pues gracias a usted, Mary, y seguimos atentos. Vamos ahora con la actualización de las cifras mundiales del COVID-19. En el planeta hay 11.500.000 contagiados, son 6,2 millones de recuperados y más de 535.000 fallecidos. Seguimos ahora en Bolivia. La imagen de un cadáver abandonado en plena calle en Cochabamba, una de las principales ciudades del país, puso en evidencia los crecientes problemas para enterrar o incinerar a los muertos dejados por la pandemia. En varias ciudades, las entidades funerarias se encuentran desbordadas y las autoridades locales están cavando fosas comunes en los cementerios. Informe de Aurora Bayud. Abandonado en plena calle, los familiares de un fallecido por sospechas de COVID-19 en la ciudad boliviana de Cochabamba bloquearon una avenida para clamar que las autoridades les ayuden a enterrarlo después de 7 días de convivencia con el cadáver en la casa. En este momento ni siquiera les han hecho las pruebas a los que están ahí habitando en la casa. Yo quisiera
pedir a las autoridades que se dignen realmente, que se preocupen de esta situación. La región de Cochabamba es la tercera más castigada del país por el COVID-19 después de Santa Cruz y Beni. La ciudad refleja una problemática creciente en Bolivia, pues muchas familias esperan durante días con los féretros en sus casas en espera de poder dar sepultura o incinerar a unos seres queridos. Yo también tengo mi familia que está muerta y hasta ahora no podemos enterrarle. Que dicen que no hay espacio. ¿Y dónde entran todos estos cajones que están entrando al cementerio? La representante de las funerarias de la región dijo que más de 135 cuerpos están esperando a ser enterrados. Ante la saturación de las funerarias y de los cementerios, la excavación de fosas comunes se acelera en esta ciudad y en otras como Santa Cruz. Pero los residentes locales temen que estas fosas de urgencia puedan provocar nuevas infecciones. Vamos a tener que llegar como están hechos en el Ecuador, si no me equivoco, han quemado afuera. No tenemos, ya rebasamos la capacidad. El horno crematorio que tenemos solamente hace cremación de 4 cuerpos al día. En Bolivia, el propio gobierno no se libra de los contagios, con la confirmación de que la ministra de Salud se suma a otros 2 miembros del gabinete que han dado positivo. Cambio de tema, desde el Palacio del Elíseo se anunciaron los cambios en el gobierno francés. En París está nuestra periodista Natalia Ruiz, quien nos cuenta los relevos en el Ministerio del Interior, de Justicia y de Cultura. Escuchemos. Este lunes de suspenso terminó un poco después de las 7 de la tarde, cuando Alexis Kohler, el secretario general del Elíseo, hiciera el anuncio de quienes conforman el nuevo gobierno en Francia. Algunos cambios en ministerios claves, entre ellos el Ministerio del Interior. Christophe Castaner sale de esta cartera, muy criticado sobre todo por los sindicatos de policía, y de ahora en adelante será Gérald Darmanin quien ocupe esta cartera. Darmanin, quien antes estaba en el Ministerio de Finanzas Públicas. Otro de los cambios en el Ministerio de Justicia será el penalista Éric Dupond-Moretti, quien se encargue de esta cartera. Dupond-Moretti, quien es muy conocido en Francia, un abogado muy mediático. También en cuanto a coherencia de lo que quiere el gobierno de Macron, darle un poco más de espacio a la ecología, pues ahora la ecología tiene un ministerio para sí mismo. Será Bárbara Pompili la encargada de estar al frente de esta cartera. Y por último, en el Ministerio de Cultura será Roselyne Bachelot, quien vuelve a ser ministra, ahora encargada de esta cartera. Antes fue ministra de Salud de Nicolas Sarkozy. Unos cambios también en algunos de los nombres de los ministerios. El Ministerio de Trabajo, quien ahora también va a llamarse de Empleo y de Inserción, y también en el Ministerio de Economía, que además de Finanzas será también el de la Reactivación. El Consejo de Ministros de todos estos nuevos ministros recién nominados será este martes a las 3 de la tarde aquí en el Palacio del Elíseo. El Congreso de Perú aprobó eliminar la inmunidad parlamentaria. En un voto de 110 contra 13, los diputados aprobaron anoche la eliminación para el presidente y otros oficiales públicos de su inmunidad. Antes de la votación, el presidente Martín Vizcarra había amenazado con llevar la reforma a un referéndum en 2021. Para bloquear este paso, los congresistas decidieron aprobar la eliminación de la inmunidad, pero incluyeron la del presidente también, fragilizando la posición del mandatario. Vizcarra hizo de la lucha contra la corrupción una de las prioridades de su gobierno. La reforma de la protección por inmunidad está en una de las propuestas. Elecciones generales. Ghislaine Maxwell, exnovia del fallecido millonario y criminal sexual Jeffrey Epstein, fue trasladada a una cárcel de Nueva York y esta semana deberá presentarse en una corte de Manhattan para enfrentar cargos por facilitar una red de tráfico sexual. Los fiscales acusaron a Maxwell, de 58 años, de atraer a niñas menores de edad para que Epstein pudiera abusar sexualmente de ellas. Su exnovio estaba en espera de juicio por trata de menores cuando fue encontrado ahorcado en el Centro Correccional de Manhattan en agosto pasado. Y el compositor italiano Ennio Morricone murió este lunes a la edad de 91 años, dejando como legado cientos de composiciones para cine y televisión. Morricone trabajó junto a directores como Sergio Leone, Brian De Palma y Quentin Tarantino. El compositor italiano Ennio Morricone se hizo famoso a finales de la década de 1960 gracias a sus colaboraciones para el maestro del género llamado Spaghetti Western.
Se trata del cineasta y su gran amigo, el italiano Sergio Leone. Pero Morricone no se limitaría a los western. Muchos cineastas trabajaron con él, como los franceses Henri Verneuil y Georges Lautner en su película El Profesional. Y los estadounidenses Terrence Malick, Brian De Palma y Quentin Tarantino. Su genio musical radica en la fusión entre la música y los efectos sonoros que acentúan la tensión de las escenas sin diálogos. También compuso piezas clásicas y fue director de orquesta. Después de realizar más de 500 bandas sonoras para cine y televisión, fue hasta 2016 que ganó a los 88 años el Oscar a la mejor banda sonora del filme Los 8 más odiados de Quentin Tarantino. No describo la música. Mi música no es una descripción de las imágenes. Es esencial que la música diga lo que no se dice y cuente lo que uno no puede ver. Los que conocen el trabajo de Ennio Morricone saben que su música era un personaje más en la historia. Y para el cierre, a medida que avanza el desconfinamiento en los países del mundo, los lugares más emblemáticos reabren sus puertas, como ocurrió este lunes con el Museo del Louvre en París. Se esperaba que el Taj Mahal en India y Machu Picchu en Perú también comenzaran a recibir turistas, pero tuvieron que permanecer cerrados. Los turistas vuelven al emblemático Museo del Louvre. Durante los casi 4 meses de cierre, el Louvre dejó de recibir 40 millones de euros entre tiquetes, eventos cancelados y la falta de las ventas en las tiendas. Ahora la felicidad es limitada. La Mona Lisa y la Venus de Milo solo recibirían al 30% de los turistas habituales. Y la mayoría de los visitantes no estarán, pues vienen de Estados Unidos y China, países a los que Francia les impide el ingreso. Los guías turísticos son quienes más resienten su ausencia. Cuando el Louvre abre, no tenemos lo que se necesita para trabajar. No solo que abra el Louvre, sino que debe haber clientes adentro. Y nuestros principales clientes son estadounidenses, que están totalmente devastados en este momento. Y entonces no tenemos perspectivas de trabajo antes de eso. Contrario a lo que ocurre en Francia, otros lugares icónicos han tenido que permanecer cerrados. El Taj Mahal, en el norte de India, postergó su reapertura, que estaba programada para este lunes. Y es que el domingo, India se convirtió en el tercer país del mundo con más casos. Agra, la ciudad donde está el Taj Mahal, es una de las que concentra la mayoría de los contagios, para infortunio de los hoteles, restaurantes y guías turísticos. Fue muy decepcionante. El gobierno central ordenó abrir los monumentos para los visitantes, pero Agra todavía alberga varios puntos críticos y zonas de contención. Probablemente por eso no se están abriendo los monumentos. Estamos muy decepcionados por eso. El lugar más turístico de Perú iba a reabrir las puertas el 1 de julio, luego de casi 4 meses de clausura. Pero Machu Picchu siguió cerrado por la demora de la implementación de medidas de seguridad. En todo Perú, más de 400.000 trabajadores formales de turismo han perdido sus empleos y se estima que 7 de cada 10 empleados del sector se quedarán sin trabajo. Fin del informativo. Recuerde seguirnos también en france24.com. Feliz noche y ya volvemos con más.